Dios los bendiga, hermano. Hoy vamos a hablar de cómo vencer el temor. Cómo vencer el temor en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos donde vemos que la situación financiera ha empeorado cada vez más, donde hay incertidumbre de lo que va a suceder en un futuro. ¿Cómo nosotros vencemos el temor? Esto es algo muy importante, ya que una de las armas más poderosas que Satanás tiene es atemorizar, ya que el temor trae duda y por lo tanto el enemigo va a querer sembrar temor en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que algunos de nuestros vecinos se enferman de esta pandemia y uno dice, bueno, y dígame si me toca a mí y a mi familia, ¿qué es lo que va a suceder con todo esto? Pues vamos a estudiar acerca de este tema. Antes de comenzar, quisiera que leamos un pasaje que está en Mateo capítulo 8, del verso 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? La Sagrada Escritura nos enseña de que Jesús les da una palabra a ellos. Les dice: vamos a pasar al otro lado del mar. Y dice la Sagrada Escritura que cuando los discípulos venían con Jesús en el mar, dice que se levantó una gran tempestad. Esa tempestad puede ser un gran problema que se haya levantado en tu vida, un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, un problema matrimonial. Puede ser cualquier tipo de situación que te pueda estar angustiando. Pero las Sagradas Escrituras dice: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Pues la Sagrada Escritura nos enseña de que Jesús les había dado una palabra a ellos, que ellos iban a pasar al otro lado del mar. Y dice que en medio de ese proceso, en el medio de ese proceso, antes que se cumpla la palabra que Dios te ha dado, dice la Sagrada Escritura que se levantó una gran tempestad. El enemigo es un experto para disuadirnos, para distraernos, para hacer de que nosotros creamos que lo que Dios dijo no se va a cumplir. Y dice las Sagradas Escrituras que ellos temieron por su vida. O sea, ¿cómo va a ser esta situación ahora? ¿Será que vamos a morir? ¿Por qué nosotros vamos a enfrentar todo esto? Entonces, nos enseña las Sagradas Escrituras que Jesús se levantó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. La Sagrada Escritura nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también nos enseña las Sagradas Escrituras que la fe es por el oír la palabra de Dios. Para que tú puedas matar ese temor, para que tú puedas tumbar ese temor, ese ataque que Satanás quiere sembrar en tu corazón de incertidumbre y de duda. Tú necesitas una palabra. Tú necesitas una palabra de Dios. Para destruir ese temor, tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Tú necesitas una palabra que destruya eso que Satanás quiere levantar en contra de ti, porque eso no viene de parte de Dios. Ese temor que tú puedes estar sintiendo en este momento, que puedes sentir, eso no viene de parte de Dios. Ese es el maligno que te quiere hacer dudar. Y dice las Sagradas Escrituras que Jesús se levantó. Y dice las Sagradas Escrituras que reprendió la tormenta. Y dice que enseguida hubo grande bonanza. Cuando ellos buscaron a Jesús, dice las Sagradas Escrituras que hubo grande bonanza. Cuando tú continúas leyendo las Sagradas Escrituras, dice las Sagradas Escrituras que hubieron tres jóvenes, uno llamado Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, en medio de la palabra que Dios les había dado, donde ellos tenían que caminar en santidad, en medio del proceso, porque ellos estaban en Babilonia, un país totalmente contaminado, inmundo, lleno de idolatría, lleno de hechicería, lleno de astrología y todas esas cosas que a Dios no le agradan. Pero dice las Sagradas Escrituras que vino el rey un día y declaró que por el plazo de un tiempo, dice las Sagradas Escrituras, que ellos tenían que adorar una gran imagen de oro que él había levantado, cosa la cual iba en contra de la voluntad de Dios. Y este era un rey muy poderoso y un rey a la cual castigaba con la muerte. Y dice las Sagradas Escrituras que estos tres jóvenes se negaron a cumplir lo que ellos lo que el rey estaba pidiendo.
Y dice las Sagradas Escrituras que vino el rey y los mandó a llamar y les dijo que si ellos no se inclinaban ante el ídolo que ellos habían levantado, él los iba a lanzar a ellos en un horno de fuego. Fíjense en esto, porque cuando él les dice que los va a lanzar en un horno de fuego, estaba amenazando sus vidas. Y no solamente amenazar sus vidas, sino una muerte muy cruel. Pues ellos pudieron caer en gran temor en ese momento. Pero dice las Sagradas Escrituras que ellos se levantaron y le dijeron: nosotros no vamos a inclinarnos ante ningún Dios. Nosotros le vamos a servir a nuestro Dios. Y además de eso, si es voluntad de Dios, nosotros moriremos. Pero si es su voluntad, Él nos va a salvar de esta. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando ellos fueron arrojados en ese horno de fuego, el fuego no los tocó. El fuego no los tocó, y no solamente eso, sino que dice que cuando el rey Nabucodonosor se asomó para verlos quemarse, para gozarse de ellos, veía que ellos se paseaban dentro del horno de fuego, y ahí en el medio dice las Sagradas Escrituras que había un hombre con semejanza a dioses. Pues las Sagradas Escrituras nos enseña que ese que estaba dentro de ellos era nuestro Señor Jesús, que se paseaba con ellos y los estaba guardando de esa gran tormenta, de ese gran horno de fuego, de ese gran problema, esa gran aflicción que ellos estaban viviendo. Pero ¿por qué ellos pudieron atravesar eso? Porque ellos se aferraron a Dios, se aferraron a la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, y les voy a enseñar la palabra que ellos tenían en Josué capítulo 1, versículo 7. Él les dice: solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra que Dios le dio es que Él iba a estar con ellos, pero que ellos nunca se apartaran de su palabra, que fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no soltaron la palabra de Dios. Para tú vencer el temor, tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tú tienes que aferrarte a sus promesas. Lo que Dios dijo, eso va a suceder. Eso se va a cumplir. Y todo lo que el enemigo quiera lanzar contra ti, eso se va a eliminar. Todo eso va a quedar totalmente neutralizado por el poder de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios mora Dios mismo. Y es por eso que Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban en ese horno de fuego con nuestro Señor Jesús, porque ellos se aferraron a la palabra de Dios. Escucha esto, porque vamos a leer una promesa que Dios nos da que es muy poderosa. Dice la Sagrada Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Así que no temas, no sigas temiendo más, no le des concesión al enemigo, cree en su palabra, cree en su promesa, porque Dios va a hacer algo grande y poderoso en tu vida. Amén. Dios te bendiga.